Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio de bienestar dedicado a todos ustedes, a todos los que nos ven en casita. Soy Maya Velosa, complacida de entrar a sus hogares. Gracias por recibirme. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes en materia de salud. Quiero que todos ustedes presten mucha atención a lo que vamos a hablar con nuestro invitado especial. Invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales también. Estamos en www.teleamiga.tv. Allí está nuestra señal en vivo para que siga en directo toda nuestra programación a 24 horas y también encuentra artículos importantes sobre nuestro contenido. Quiero invitarlos también a las redes sociales, ahí en YouTube. Usted ingresa ahí a la aplicación, pone en la lupita canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y se una a esta comunidad. En Instagram estamos como @teleamigatv. Y antes de iniciar, quiero invitarlos a que se pongan muy cómodos y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestros niños. Vamos a hablar sobre el cáncer infantil, todos los avances que hay en tratamientos del cáncer infantil. Quiero darle la bienvenida hoy a un experto en la materia, al doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Maye, por haberme invitado y espero estar a la altura del programa. No, doctor, claro que sí. Gracias a usted por darnos ese espacio y en su agenda venir a hablar con nosotros sobre este tema tan importante. Sabemos que son muchas familias las que están de pronto pasando por esa difícil situación con algún niño que esté padeciendo cáncer. Ustedes de primera mano están en contacto con estos pequeños todo el tiempo y usted, pues en su gran experiencia, pues nos puede aportar mucho a este programa. Doctor, hablemos sobre el cáncer infantil. ¿Qué tan frecuente o prevalente es esta condición, por lo menos en nuestro país o en América Latina? ¿Cómo lo ve usted? En el contexto de las Américas, en América Latina, más o menos se diagnostican unos 29.600 casos cada año nuevos. Nuevos cada año. De esos, el país tiene entre unos 2.500, 2.600 casos nuevos por año. Uh-huh. Y en niños menores de 19 años, o sea, 18 o 11 meses. Okay. La edad pediátrica cubre hasta los 19 años de edad. Bien. Y en menores de 19 años de edad estamos alrededor de unos 2.600 casos nuevos. Y si queremos saber cuántos casos hay actualmente en Colombia, sumados los nuevos más los que vienen de otros años, aproximadamente son unos 7.300 casos con los cuales uno se da cuenta de que no es tan frecuente el cáncer infantil. Y de todos los cánceres que existen en el mundo, solamente entre el 2 y el 3% son niños menores de 15 años. Entonces, es una patología poco frecuente, pero que tiene un impacto muy importante en términos de sensibilidad social y de salud pública, porque produce muchas muertes. Entonces la mortalidad en el niño con cáncer infantil supera a muchas enfermedades comunes de los niños. Okay. Entonces eso hace que tenga una condición especial. Y lo otro es que no es una prioridad por la baja frecuencia de presentación para los gobiernos como políticas de salud pública. O sea, no está priorizado. Hay otras prioridades dentro de los sistemas de salud que no son el cáncer infantil. Entonces eso es un problema y se convierte luego en un problema para la salud pública, porque los niños que sobreviven al cáncer van a tener secuelas que se ven en la etapa adulta y les toca a los gobiernos asumir esos problemas de salud pública producto de las secuelas que deja el tratamiento y la enfermedad como tal. Y cuando hablamos de secuelas, también no solamente hablamos del paciente, sino su familia, también todas las personas que acompañan a esta persona o a este niño en ese proceso que es tan complejo. Ahorita vamos a hablar de eso, doctor, a profundidad. Hablemos un poco sobre los tipos de cáncer infantil que podrían ser quizás los más frecuentes, los más prevalentes, y por qué, digamos, cómo se presenta esto.
Digamos que hay un grupo grande de las tres principales patologías de cáncer en niños. El grupo más grande son las leucemias, que representan de cada 100 niños con cáncer, 30 más o menos son leucemias. Y después de eso, los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales, representan el segundo grupo más frecuente. Y en el tercer lugar están los linfomas. Esos tres son, digamos, los cánceres más comunes en la niñez. Podemos tener alrededor en el país de unas 600, 700 leucemias nuevas por año y unos 400, 500 tumores del sistema nervioso central. Y eso, después de esos tres grupos de tumores, leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, ya vienen una serie de tumores cuya frecuencia de presentación es mucho más pequeña, pero que igual tienen un impacto importante en la salud de los niños y de las familias, que son los tumores renales, los tumores de la suprarrenal, los neuroblastomas, los tumores oculares y los tumores óseos, que constituyen un grupo también importante en los adolescentes. Claro. Digamos, esos son los cánceres más comunes que nosotros vemos. Los más frecuentes. Sí. Doctor, teniendo en cuenta ese grupo de, digamos, de los tipos de cáncer que usted nos menciona, ¿cuáles podrían llegar a ser esos factores de riesgo hasta el momento? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dicen las investigaciones, digamos, de los últimos años sobre la posible causa de este tipo de cánceres en los niños? En cáncer en niños tenemos un gran problema, y es que los factores de riesgo no están plenamente identificados. No están claros todavía. Sí, no están plenamente identificados como en el adulto. Uno sabe en el adulto que exponerse, por ejemplo, al cigarrillo produce cáncer de lengua, de laringe, de cáncer de pulmón, y los que se exponen al virus del papiloma humano tienen cáncer de cuello uterino. Sí, hay unos factores de riesgo plenamente determinados. Perfecto. Acá sabemos que hay una pequeña proporción de niños que tienen factores de riesgo genéticos identificados, pero que no van más allá del 5 a 10% de todos los cánceres en el niño. Y otros factores que están plenamente identificados son radiaciones ionizantes, y campos electromagnéticos. Tienen algunas dudas sobre eso, pero fundamentalmente hay una genética y unos factores medioambientales como las radiaciones y exposición a ciertos medicamentos. Y fuera de eso es muy difícil porque el cáncer necesita un periodo de latencia para presentarse, es decir, un periodo en el cual los seres humanos se exponen a los factores de riesgo, y a medida que pasa el tiempo ese factor de riesgo va a producir la causalidad del cáncer. En niños no. Un niño de 2 años de edad, ¿a qué se ha expuesto? Al seno materno y al ambiente de la casa. Se me faltaba por ahí de pronto algunos pesticidas que también están como implicados en la génesis de algunos cánceres, sobre todo de leucemias, ¿no es cierto? Y entonces, tomando el hilo que llevábamos, fundamentalmente las causas en el niño son más genéticas y los factores de riesgo medioambientales son la mayoría desconocidos. O sea, no los conocemos porque no sabemos a qué se expone un niño a tan temprana edad, y no hay un periodo de latencia, digamos, que haga pensar que ese factor de exposición fue el causante del cáncer. Luego, la causalidad en el niño con cáncer es desconocida en la gran mayoría de los tumores del niño. Claro. No, y además que, pues, eso lo acaba de decir, doctor, es también un poco difícil pensar, ¿no? Un niño es muy sano. Un niño desde que nace, pues, no está expuesto a grandes cosas, no consume
digamos, las cosas que consume un adulto, el alcohol, el cigarrillo, no está expuesto a toda esta serie de factores externos que pueden incidir en ello, sino que es un cuerpo sano, pero que está presentando esta anomalía. Claro, sí. y ahí hay una cosa, y es que hay muchas teorías sobre la exposición de los padres a esos factores ambientales. Entonces, digamos, pueda que haya una asociación entre hijos de padres fumadores, por ejemplo, o consumidor, en el riesgo, o consumidor de alcohol, de ciertas sustancias, o exposiciones, por ejemplo, a pesticidas, hijos de padres que trabajan en agricultura y que han estado expuestos a ciertos pesticidas o algunas sustancias medioambientales. Eso, digamos, son asociaciones, pero no se ha demostrado causalidad. Es decir, está, digamos, asociado a un riesgo, pero no es exactamente la causa. Más es genética la causa en el niño con cáncer. Perfecto, doctor. Y ahorita nos vamos a adentrar un poco más en el tema de estos tratamientos que hay para ellos, pero hablemos un poco, doctor, del diagnóstico. ¿Cómo pueden llegar ustedes a ese diagnóstico? ¿Algunos síntomas que puedan indicar que algo está pasando en el niño? Esa es otra cosa bien difícil. Yo siempre le transmito a las personas que están haciendo la especialidad que el cáncer, tratar al cáncer es más fácil que sospecharlo. Es decir, la sospecha del niño con cáncer es muy difícil porque los signos y los síntomas son signos y síntomas que son comunes a enfermedades más comunes, frecuentes en el niño, pero que engañan a los profesionales de la salud. Se puede confundir. Que atienden al niño por primera vez. Entonces son niños que tienen un síntoma común que se repite y que no se le encuentra una causa rápidamente. Y eso hace parte de los tiempos de demora que tienen los niños para ser diagnosticados de cáncer. Síntomas muy comunes, poca exposición de los profesionales de la salud a niños con cáncer por la baja frecuencia de presentación. Entonces se desconoce, digamos, que cuáles síntomas pueden estar asociados con un cáncer, pero en general el mensaje a la comunidad es: todo signo de una enfermedad común, todo síntoma en un niño con una enfermedad común que se repita y que en términos de tiempo se prolongue y haga que la familia y el niño lo lleven a consultas repetidas veces sin poder establecer un diagnóstico, tiene necesariamente que hacer pensar a los profesionales de la salud en que hay que investigarlo como un cáncer. Claro. Ahí hay dos cosas que hay que recalcar. Uno, síntoma que se repita en el tiempo en el que uno espera que desaparezca para una enfermedad común y no desaparece, hay que investigarlo como un cáncer. Y lo segundo, todo síntoma o todo signo de enfermedad que se repite y que genere angustia en la familia, se debe investigar como un cáncer. En los países desarrollados, la angustia del familiar, porque un niño no resuelve sus síntomas en un tiempo prudente, el solo hecho de generar angustia en la familia obliga al médico a estudiar al niño como un cáncer. Por ejemplo, una fiebre recurrente, que no sé, que se va, vuelve, vamos al médico, no encuentran, regresamos a casa, vuelve la fiebre. Ahí hay que sospechar, por ejemplo, eso es un síntoma común, sobre todo en niños. Ese es uno de los síntomas que confunde, porque la fiebre es de los síntomas más comunes en pediatría, ¿no es cierto? Pero fiebre que se prolonga. Uno sabe que una enfermedad viral puede durar 5 o 7 días, por máximo, pero habitualmente entre 3 y 5 días. Pero si esa fiebre se prolonga y desaparece y recurre y hace que se consulte repetidas veces por ese mismo síntomas, claro que hay que investigarlo como un cáncer. Y ahí la investigación se orienta principalmente a descartar que esa fiebre sea el producto
de una leucemia, por ejemplo. Claro, ¿cierto? que sí. Pero los linfomas también producen fiebre, las leucemias producen fiebre, los sarcomas algunos producen fiebre. Entonces el mensaje es, niño con fiebre que se prolonga y que se hace recurrente, se debe investigar como para descartar un cáncer. Excelente. Y eso es muy importante porque si uno descarta la posibilidad de la enfermedad más grave, pues lo otro se lo va a agradecer la familia, ¿no? Totalmente, claro que sí, entre más pronto se haga mejor. Estamos con el doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra, está con nosotros hoy en Salud para Todo, hablando sobre el cáncer infantil. Estamos hablando justamente sobre lo que se piensa hasta el momento que puede ser el origen de este tipo de condiciones en los pequeños, pero estamos adentrándonos también más adelante en el tema de tratamientos y eso lo vamos a hablar con el doctor al regreso de esta pausa. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy hablando de ese tema, avances en tratamientos de cáncer infantil. Estamos con el doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Cancerología. Está con nosotros hoy, doctor, para hablarnos de ese tema tan importante. Ahorita hablábamos justamente de lo que se puede, lo que dice hasta el momento la ciencia y la investigación sobre el origen, entonces, que tiene esta condición en los niños. No hay como algo asociado, algo puntual hasta el momento, pero sí hay un tema genético allí que se investiga y estamos tratando de dar entonces con ese diagnóstico inicial de por qué ocurre el cáncer en los niños, especialmente en la edad pediátrica, en los niños más pequeños, que es donde ustedes tienen pues injerencia. Doctor, hablemos justamente, ahorita usted nos mencionaba de poner atención a los síntomas que pueden ser muy comunes, por ejemplo una fiebre, porque puede una fiebre que no cede, ¿no? Y que se vuelve constante. ¿Qué otros síntomas son de alerta? Así que puedan decir los papás, hay algo que no está bien. De pronto sangrar por la nariz, eso es algo que le pasa a muchos niños. ¿Eso puede ser algún indicio de algo? Sí, con relación a los síntomas de los niños con cáncer, van a depender del tipo de cáncer. Ok. O sea, no son los mismos síntomas en un niño que padece leucemia que al que padece un tumor óseo. Okay. Pero en general podemos dar algunos tips por tipo de cáncer. Si la leucemia es el más común, leucemia, por ejemplo, fiebre, dolores óseos, sangrados, puntos en la piel que parecen como picaduras de insectos, que se conocen como petequias, pero que son sangrados debajo de la piel. Okay. Y los sangrados pueden ser por la nariz, como tú dices, pueden ser por las encías cuando se cepilla el niño, o algunas nódulos, bolitas que le salen en el cuello o en cualquier parte del cuerpo, que pueden ser signos y síntomas de un niño que tiene o una leucemia o un linfoma. Okay. Los niños con tumores del sistema nervioso central, hay un síntoma que siempre preocupa al pediatra, a la mamá, a la familia y a todos, que es el dolor de cabeza. Un niño con dolor de cabeza recurrente se debe investigar como un cáncer. Un niño con dolor de cabeza que despierta al niño en la noche se debe investigar como un cáncer. Un niño cuya intensidad del dolor de cabeza hace que pierda escolaridad o hace que los maestros vean una baja en el rendimiento escolar del niño, se debe descartar un tumor cerebral. Un niño con cefalea, con dolor de cabeza al despertar matutino antes de ir a clase, o un niño que por el dolor de cabeza deja de hacer las actividades normales de un niño, que es jugar, ese niño se debe investigar como si tuviera un tumor del sistema nervioso central. Claro. Y no es tan difícil descartarlo, porque digamos que a esos niños tienen indicación de tomarles unas imágenes como tipo resonancia magnética cerebral que descarta 100% la posibilidad de que un paciente tenga un cáncer, un tumor cerebral, de que un niño tenga un tumor cerebral. Claro. Los niños con tumores óseos generalmente son adolescentes y el síntoma frecuente es dolor en un punto específico de las extremidades,
son tumores que nacen en niños que están en la etapa de crecimiento rápido. Entonces son tumores que nacen en las piernas o en el muslo o en los brazos. Puede haber en cualquier hueso, pero la gran mayoría, casi el 90%, 92%, están o en el fémur, en el muslo, o en las piernas, o en los brazos. Entonces, dolor puntual en un sitio de esos huesos y aparición de un aumento de volumen en ese sitio debe hacer sospechar que ese niño tiene un tumor óseo. Claro. Los otros son los tumores que se presentan en el abdomen de los niños. Esos tumores generalmente producen dolor abdominal recurrente y casi la mayoría pasan asintomáticos, la familia no se da cuenta, porque a pesar de que son niños pequeños, el abdomen del niño es grande para un órgano pequeño como el riñón, por ejemplo. Claro, sí. Y entonces esos niños, la cuidadora o la mamá o el familiar se da cuenta que tiene un abdomen un poquito aumentado de volumen, y si el niño se queja de dolores de tipo cólico y un aumento de volumen del abdomen, de la barriguita del niño, tiene que hacer pensar que hay que descartar que haya un tumor intraabdominal. Lo otro son los niños que tienen tumores oculares. Toda alteración en la visión de un niño, llámese de movimiento ocular o llámese de pérdida de la agudeza visual, debe hacer pensar que hay un tumor dentro del ojo. Todos los niños que tengan una mirada extraviada, sea hacia adentro, hacia la nariz o hacia afuera, eso debe hacer pensar en que hay que descartar un tumor dentro del ojo. O todos los niños a los cuales se le vea una mancha blanca a través de la pupila, a veces se ve nacarada, pero generalmente es una mancha blanca nacarada, debe hacer pensar y debe ser motivo de consulta inmediata con un oftalmólogo para descartar la presencia de un retinoblastoma, que es el tumor por excelencia de los ojos de los niños. En los pequeños. Y lo otro es en los niños grandecitos que sufren tumores testiculares, por ejemplo. Esos niños, ¿como en la adolescencia? Por pudor no hablan. Ellos por pudor no hablan hasta que el tumor está grande. Entonces el mensaje es, si un adolescente tiene un crecimiento testicular, debe consultar inmediatamente a un pediatra o a un oncólogo pediatra, pero puede ser que la consulta inicial sea a través de un pediatra que toque ese testículo y que le haga los estudios necesarios para descartar un tumor en el testículo del niño. Digamos que esos son signos de alarma que deben hacer pensar en cierto tipo de tumores de acuerdo a la localización del signo. Perfecto. Doctor, cuando se presenta un paciente que llega pues a su consulta con alguno de estos signos de alarma, que digamos desde el médico primario hasta el especialista, ¿cuáles son esos diagnósticos o exámenes pertinentes que hay que hacer para descartar y lograr llegar a ese diagnóstico oportuno? También, digamos que lo que nosotros procuramos es que haya una ruta en la cual el profesional que atiende al niño sea capaz de sospechar, hacer, digamos, el examen más primario y remitir inmediatamente a una unidad de oncología. La ruta tiene que ser sospecha, un examen inicial y ante la sospecha remitir a una unidad de oncología. Nosotros combatimos el hecho de que los niños son vistos por diferentes hospitales y por diferentes médicos antes de remitirlos oportunamente. Entonces, si un niño consulta por un signo que haga pensar al pediatra o al médico general que puede tener una leucemia, el examen prioritario que hay que tomar es un cuadro hemático. Es barato, sencillo de hacer, pues un piquete para el niño, pero con el cuadro hemático inmediatamente se puede sospechar que el niño tenga una leucemia. ¿Qué pueden evaluar en ese cuadro hemático? Ellos ahí evalúan el número de glóbulos blancos, la hemoglobina,
y las cifras de plaquetas, que son unas sustancias que evitan que las pacientes sangren, que los seres humanos sangren. Entonces eso se evalúa y una disminución en la producción de esos elementos debe hacer pensar en una leucemia inmediatamente con ese solo examen. No es necesario hacer exámenes más sofisticados. Debe ser remitido a una unidad de oncología pediátrica, donde se le puede hacer ya un estudio de su médula ósea para determinar si efectivamente el niño tiene o no tiene una leucemia. El niño que se queja, al que consulta por una alteración ocular, inmediatamente debe ser remitido a un oftalmólogo. El oftalmólogo generalmente le practica una ecografía ocular y con eso es suficiente para que sea remitido a una unidad de oncología. Si en donde está tiene una resonancia magnética o una tomografía axial ocular, se la puede hacer. Se la hace y lo envían, pero el practicar esos estudios sofisticados o de mayor complejidad, lo único que hacen es retardar la remisión del paciente a una unidad de oncología. Por eso nosotros decimos, mire, remítalo lo antes posible. El niño que consulta por un síntoma abdominal, una ecografía abdominal barata, fácil de hacer, no es invasiva, no duele, no requiere anestesia general. Le hace una ecografía abdominal y en más del 90% de las veces se detecta que ahí hay un tumor. No importa qué tipo de tumor sea, basta con que el ecografista diga, ahí hay una masa, ahí hay un tumor, ese paciente debe ser remitido inmediatamente a una unidad de oncología pediátrica. El niño con dolores óseos, radiografías simples, no necesita resonancia en el sitio primario, necesita una radiología simple. Y con la radiología simple, en más del 90% de las veces se ven alteraciones en el hueso que hacen pensar que se trate de un tumor. Y el niño con dolores de cabeza, una resonancia magnética, el TAC no es tan bueno en tumores cerebrales, entonces lo ideal es una resonancia magnética. Pero si no tiene ese médico primario o ese pediatra de consulta externa o de urgencia en un hospital en donde no hay resonancia magnética o por desgracia estaba averiada la máquina o lo que sea, no debe esperar hasta que le autoricen una resonancia. Con la sola sospecha lo puede remitir a una institución en donde le puedan hacer la resonancia y ser visto por un neurocirujano y por un oncólogo para descartar que tenga un tumor cerebral. El mensaje es, ante la sospecha, si no tiene las pruebas iniciales, no demore el paciente, remítalo con la sola sospecha. Claro, remitirlo de una vez al especialista, al oncólogo pediatra, para descartar, porque lo que usted dice es verdad, doctor, o sea, no hay que esperar, es preferible a que nos digan no, descartado un cáncer y poder de ahí en adelante mirar qué otra condición puede hacer y no llegar tarde a un tratamiento. Que ahí se presentan muchos diagnósticos tardíos, doctor. Ese es un problema de los países en vías de desarrollo. El diagnóstico tardío es frecuente en los niños. Los países desarrollados han superado eso, porque el diagnóstico tardío no depende solamente del profesional de la salud. Claro. El diagnóstico tardío tiene varias etapas y comienza, por ejemplo, con la consulta inicial. Entonces hay muchas condiciones socioeconómicas, geográficas, culturales, religiosas, que hacen que la familia no perciba que el niño requiere atención médica. Y puede ser que la primera consulta ya sea tardía por una falta de la percepción de la familia en pensar que el niño tenga algo que amerite una consulta y lleve al niño tarde. Pero luego surge... O un error en el primer diagnóstico. Y luego surge, ese es un tiempo atribuible a la familia. Claro. Pero más que a la familia, a las condiciones sociales y económicas de un país, de una ciudad, de un pueblo, que muchas veces ni siquiera tienen un médico de atención primaria a la cual recurrir. El segundo tiempo sí tiene que ver con el sistema de salud y los profesionales médicos, que es el que llega a un centro en donde es atendido por un pediatra, por un médico general, y ese médico
en ese instante consulta por un signo o síntoma que puede estar asociado a un cáncer y sin embargo el profesional no lo sospecha. Y entonces ese niño se empieza a reconsultar porque le diagnostican más una enfermedad común y no sospechan que tiene un cáncer. Ese tiempo de demora entre la primera consulta con un médico, con un profesional de la salud y el establecimiento del diagnóstico puede ser prolongado por falta de sospecha. Claro. Y luego viene otro tiempo atribuible al sistema de salud. El médico primario lo sospecha y el sistema de salud le pone unas barreras de atención que hacen que el diagnóstico no sea oportuno. Claro. Sistema de salud no garantista de la salud de los niños, que impiden que a pesar de que el médico lo sospechó y está solicitando unos estudios y una remisión a una unidad de oncología, urgente, el sistema le pone trabas, le pone barreras a que eso fluya y los niños llegan tarde a las unidades de oncología pediátrica. Importante aspecto y reto que acaba de decir el doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Cancerología. No solamente es la demora del padre de familia, del médico que hizo el diagnóstico mal, sino también hay que hacer mejoras en nuestro sistema de salud para que no sigan habiendo retrasos y haya atención oportuna para nuestros niños. Vamos a ir a una pausa más, ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Continuamos aquí en Salud para Todos y estamos haciendo pues un acercamiento mucho más profundo a lo que tiene que ver con los avances en tratamientos de cáncer infantil. Estamos en compañía del doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Cancerología, quien amablemente ha venido hoy a hablarnos acerca de este tema que involucra a nuestros niños en edad pediátrica, que va, decía el doctor, desde los 11 meses hasta los 19 años. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento, sí, prácticamente hasta los... Tenemos niños que nacen con cáncer. Va bien, en esos casos, doctor, ¿cómo es, digamos, el tratamiento? Quería ahondar en este momento, en este espacio con usted sobre qué avances nuevos hay, tecnología, digamos, tratamientos para estos casos de estos niños. Ahí sí entramos en un tema de complejidad de la oncología pediátrica. Los tratamientos son específicos por tipo de tumor, por edad del niño. Sí. Entonces, cada tumor tiene un manejo completamente diferente. Lo que sí podemos decir como colectivo, como general, es que una de las cosas que ha sucedido desde los años 60 para acá es que ha habido un cambio en la tasa de curación y en la supervivencia de los niños con cáncer. Antes de los años 60, la enfermedad era considerada una enfermedad mortal. Y es una enfermedad mortal sin tratamiento. Claro. ¿Sí? Pero desde los años 60 ha habido un gran desarrollo en todo el mundo desarrollado sobre los tratamientos del niño con cáncer. Gracias a las mejorías en técnicas diagnósticas, gracias a la implementación de tratamientos multidisciplinarios. El niño con cáncer no se cura con un oncólogo pediatra, se cura con un equipo de trabajo que implica desde... multidisciplinario. Desde trabajo social, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, paliativistas, infectólogos, nefrólogos, oncólogo pediatra, intensivistas, cuidados intensivos. Entonces todo eso se ha venido desarrollando en todo el mundo y la aparición de protocolos de tratamiento estandarizados. El mundo desarrollado hace protocolos nacionales, es decir, los niños se tratan con una estrategia específica, casi que en todos los países desarrollados los protocolos son de corte nacional. Entonces se trata lo mismo un niño en una capital que en una ciudad no capital en los países desarrollados. Y ha habido desarrollos en todo, y lo más reciente es el desarrollo de los últimos años, más de 10 años ya, en la detección genética, los genes que se afectan
y de acuerdo a eso ha habido una ola de medicamentos que atacan directamente como las vías por las cuales se produce el cáncer. Entonces ha habido un desarrollo muy importante en la inmunología del cáncer. Ha habido un desarrollo muy importante en el diseño de medicamentos en inmunoterapia, que no son quimioterapia, sino inmunoterapia. Y digamos, con la quimioterapia de los años 60 para acá, pasamos de una enfermedad que era absolutamente mortal, después a que sobrevivían 20 de cada 100 niños, y actualmente en el mundo desarrollado, 8 de cada 10 niños se curan de cáncer. Luego estamos hablando de un 80% de curación en los niños con cáncer de países desarrollados. En países pobres el problema es grande porque todavía viven en los años 60, entre 20 y 30% nada más se curan. Y países de recursos económicos intermedios, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, logran tener supervivencias que oscilan entre un 50 y un 70%. No alcanzamos las tasas de supervivencia de los países desarrollados de 80%, pero incluso en Colombia tenemos patologías que se curan 80%, 90%. Por ejemplo, algunos linfomas estamos en 90% en el Instituto Nacional de Cancerología. Los tumores óseos, 7 de cada 10 niños se pueden curar si son tumores buenos respondedores a la quimioterapia. La leucemia es mucho más difícil, es más complejo el tratamiento y tiene muchos determinantes como falta de adherencia a los tratamientos, como abandonos del tratamiento, porque es un tratamiento muy largo y muy complejo. Claro. Y a veces se produce un desgaste en la familia que termina abandonando el tratamiento. Es donde menos tenemos avance, pero podemos estar alrededor del 50% de curación. Venimos de que no se curaba ninguno a que ahora se cura la mitad de los niños con leucemia. Y en otros tumores también tenemos 70, 80%, los tumores de ovario, los tumores del testículo, estamos entre el 70 y el 80%. Entonces en Colombia también ha habido un desarrollo importante. Si uno toma todos los cánceres y los pone en una sola bolsa, estamos hablando de que en Colombia podemos estar entre 6 y 7 niños que se pueden curar de cada 10, es decir, entre 60 y 70%, ¿no es cierto? Y el gran dilema es cómo hacer que esos avances tecnológicos nos lleguen a los países en vías de desarrollo, que es un problema de gobiernos, de sistemas de salud desarrollados, ¿no es cierto? Ese es el gran dilema que tenemos, pero contra eso luchamos y hacemos todo lo posible. En Colombia tenemos la ley del niño con cáncer, por el derecho a la vida con cáncer. Esa ley ha hecho que haya avances. No podemos decir que todo es malo. Esa ley ha hecho que realmente en Colombia haya avances y que cada vez sean menos las barreras. Pero hay todavía barreras, todavía tenemos barreras. Pero sí estamos, digamos, en una época en que tenemos la esperanza que en unos años logremos tasas de supervivencia del 70%. Muy importante. Doctor, esa tasa de sobrevida que usted menciona, que por supuesto ha ido aumentando, ¿no? Tenemos hoy en día una tasa de sobrevida alta en comparación como usted lo hizo unos años atrás. Hablemos, doctor, esa tasa de sobrevida, digamos, del paciente como tal, tiene que ver mucho también con que es un niño, es decir, con su sistema, con su cuerpo, que recibe mucho mejor un tratamiento de este tipo que un adulto. Sí. Sí. Toleran mejor los tratamientos los niños que los adultos. Yo no puedo hablar de las tasas de supervivencia ni del desarrollo de los adultos porque nunca en la vida he visto un adulto. Siempre desde médico general me dediqué a los niños y estudié todo en niños. Entonces, pero sí está descrito que el tipo de cáncer y la condición del niño hace que ellos toleren mejor los tratamientos de quimioterapia que el adulto. Los tratamientos del niño con cáncer generalmente son sistémicos y muchos cánceres del adulto son tratamientos locales porque el adulto tiene cánceres
locales y regionales. El niño casi siempre tiene casi que 35-40% de los cánceres del niño son cánceres diseminados. Entonces, ellos necesitan una quimioterapia, un tratamiento sistémico, y ellos toleran mejor eso. La condición del niño tolera eso. Tenemos barreras que hacen que sean susceptibles a fracasos de los tratamientos. Por ejemplo, la desnutrición, la pobreza. El determinante más importante del pronóstico del niño con cáncer es la pobreza. La pobreza hace que el niño esté desnutrido, que el niño tenga mal aseo, que esté hacinado, que no viva en unas condiciones adecuadas, que lo predispone a padecer más infecciones y más complicaciones producto de los tratamientos. Pero en eso también hay que superarlo en nuestros países. Hay que hacer todo lo posible para que esos niños vivan en mejores condiciones. En eso nos ayudan mucho las ONGs, las fundaciones, los albergues para niños con cáncer y las fundaciones de particulares que de manera altruista nos colaboran y le brindan, le proporcionan a esos niños mejores condiciones de vida y soporte nutricional y soporte de transporte, de vivienda, de aseo. Entonces, las ONG a las cuales agradecemos tantos, la Fundación Sanar, la Fundación Emilio y otras muchas en todo el país, son un pilar fundamental del tratamiento de niños con cáncer en nuestros países, ¿no es cierto? Y ese modelo, los países desarrollados también lo tienen, pero en nosotros se hace más evidente la necesidad de ese tipo de apoyos. Muy bien, estamos con el doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra en el Instituto Nacional de Cancerología, haciéndonos también un panorama de cómo está la salud de nuestros niños con cáncer especialmente y la atención que tenemos. Se ha aumentado la sobrevida, se ha hecho mucho hasta el momento. Agradecemos a todas las personas que intervienen en este proceso. Hace falta mucho por hacer, pero se ha avanzado de una manera considerable. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí a Salud para Todos. Estamos con el doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Cancerología. Estamos hablando sobre los tratamientos en cáncer infantil, los avances que hay en ello. Doctor, en cuanto a efectos secundarios rápidamente a estos niños, ¿cómo se hace ese manejo, digamos, en esos efectos que son duros para los adultos en el caso de los niños? ¿Cómo ocurre? Yo antes voy a decir algo que siempre le digo a mis estudiantes. Usted dijo que hace falta muchas cosas por hacer, efectivamente. Yo siempre les digo a ellos, siempre habrán cosas por hacer, pero hay que avanzar. Aunque la vida no nos alcance, tenemos que avanzar. Aunque la vida no nos alcance, hay que avanzar. A la velocidad que sea, pero siempre hay que avanzar para lograr curar los niños con cáncer. Porque si ayudamos a curar un niño con cáncer, valió la pena vivir. ¿Sí ven? Efectos secundarios, un problema de salud pública. Hay efectos secundarios agudos que tienen que ver con la aplicación de los medicamentos, con el tumor, por la cirugía que se le hace, con la radioterapia. Entonces hay efectos secundarios agudos que amenazan la vida del niño. Las infecciones, por ejemplo, son uno de los efectos secundarios a los que más le tememos. Infecciones por bacterias, por virus. Y hay efectos secundarios, sangrados, por ejemplo, sangrados, infecciones. Y hay efectos secundarios a largo plazo. Los que son a largo plazo son un problema para la salud pública, porque los medicamentos que usamos producen algunos efectos sobre órganos sanos. O sea, no tenemos desafortunadamente, excepto en esta época en donde surge la terapia basada en las alteraciones genéticas. Ahí los medicamentos pueden ser más dirigidos al tumor. Pero la quimioterapia es un tratamiento que no está dirigido al tumor solamente, sino que va y ataca el tumor, pero puede golpear órganos sanos. Entonces tenemos a largo plazo niños con problemas renales, niños con problemas cardíacos. Cuando es adulto va a tener un riesgo de tener fallas cardíacas, arritmias, infartos, ¿sí? En proporciones bajas que no justifica que la gente
no se hagan los tratamientos, porque no todos los niños, es un riesgo que se corre, claro, pero el riesgo hay que correrlo, porque o en asumo el su vida. riesgo o no vivo, Claro. o no vive mi niño, entonces hay que correrlo. Pero hay problemas hormonales, por ejemplo, problemas renales, cardíacos, que son fundamentalmente los problemas que tenemos. A largo plazo sí tenemos efectos secundarios, no podemos desconocerlos, y es un problema de salud pública, porque le genera un costo alto a la salud pública. Muy bien, doctor Amaranto Suárez Mato, quien es oncólogo pediatra, está en el Instituto Nacional de Cancerología. Enviemos ese mensaje de parte del instituto que, digamos, está al servicio de todas las personas en estos casos, para un mensaje final. Mire, el Instituto Nacional de Cancerología pueda que no tenga una ubicación bonita al norte de la ciudad, estamos al sur. Sí. Pero el Instituto Nacional de Cancerología siempre tiene las puertas abiertas para pacientes asegurados, no asegurados. Todo aquel que necesite una esperanza de vida puede entrar al instituto con la plena y absoluta seguridad que va a encontrar profesionales y no profesionales que le van a ofrecer esa esperanza de vida y que va a luchar por sacar adelante a los pacientes adultos y niños. No hacemos discriminación ni por EPS, ni por aseguramiento, ni por nada. El instituto tiene las puertas abiertas y la mano tendida para curar a todo aquel que padezca una enfermedad injusta, porque atenta contra la salud del ser humano que la padece, contra la estabilidad de la familia, contra la economía de la familia. Y hacemos todo lo posible por brindarles nuestra fuerza. No hay cansancio en los trabajadores del instituto para sacar adelante a los pacientes. Muchas gracias al doctor Amaranto Suárez Mato, oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Cancerología, por habernos acompañado. Doctor, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Recordemos que el cáncer, sobre todo cáncer infantil, no es sinónimo de muerte, sino de esperanza. Tenemos un instituto maravilloso que hace un trabajo increíble con todos sus profesionales para atender a los niños en esta condición y pues, como el doctor bien lo ha dicho, no hay discriminación para ello. Gracias por habernos acompañado aquí en Salud para Todos. Hasta la próxima.